¿Qué eres? Podrías decir que eres tus pensamientos, tus recuerdos, tus sentimientos. Eres la suma de tus experiencias. A este mundo interior tan rico lo llamamos conciencia. Durante siglos pensamos que era el dominio exclusivo de filósofos y místicos. Pero la ciencia, en su incesante búsqueda de la comprensión, ha comenzado a llamar a esa puerta. Y cuando lo hizo, encontró una posibilidad sorprendente y alucinante esperándola dentro. ¿Podría la esencia misma de nuestro ser, nuestra conciencia del universo, regirse por las reglas más extrañas que jamás hayamos descubierto? Estoy hablando de las reglas del reino cuántico. El mundo que ves a tu alrededor parece sólido y predecible. Una pelota lanzada sigue un camino claro. Un planeta orbita una estrella con gracia matemática. Este es el mundo clásico, el mundo descrito por Isaac Newton. Pero si bajas, cada vez más pequeño, pasando las células, pasando las moléculas, hasta el nivel de los átomos y sus componentes, entras en una realidad diferente. Este es el mundo cuántico. Aquí, las partículas pueden estar en múltiples lugares a la vez. Pueden estar conectadas a través de grandes distancias en un instante. Es un mundo de probabilidad, no de certeza. Un mundo tan extraño que desafía nuestras intuiciones más básicas sobre cómo debería funcionar la realidad. Entonces, ¿qué tiene que ver este mundo fantasmal e incierto con la experiencia vívida e inmediata de ser tú? La conexión es una idea audaz y controvertida. Sugiere que la conciencia no es solo un subproducto del complejo cableado cerebral, como una melodía tocada en una computadora biológica. En cambio, propone que nuestra conciencia surge directamente de estos procesos cuánticos. Esto no es solo una fantasía filosófica, es una hipótesis comprobable, nacida de las mentes de científicos brillantes que intentan resolver dos de los mayores misterios que enfrentamos: la naturaleza de la mente y la naturaleza de la realidad misma. Para siquiera considerar esto, primero debemos apreciar la escala de la complejidad del cerebro. Tu cerebro contiene alrededor de 86.000 millones de neuronas. Estas neuronas forman un estimado de 100 billones de conexiones, o sinapsis. Eso es más conexiones de las que hay estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Durante mucho tiempo, los neurocientíficos han creído que la conciencia surge de la activación eléctrica colectiva de estas neuronas. Es un modelo poderoso y elegante, pero algunos científicos miran las extrañas características de la conciencia, su unidad, su sentimiento subjetivo, y se preguntan si algo más fundamental, algo cuántico, es necesario para explicar la magia. ¿Cómo podría un proceso cuántico ocurrir dentro de un lugar cálido, húmedo y desordenado como el cerebro? Dos pensadores, el físico matemático Sir Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff, propusieron una idea revolucionaria. Miraron más profundamente dentro de las neuronas, más allá de la membrana celular, hasta el esqueleto mismo de la célula. Allí, encontraron diminutos cilindros huecos, llamados microtúbulos. Estas estructuras proporcionan forma y soporte a nuestras células. Pero Penrose y Hameroff vieron algo más. Vieron un escenario potencial para una actuación cuántica. Su teoría se llama reducción objetiva orquestada, u ORCH-OR para abreviar. Imagina estos microtúbulos como los instrumentos en una vasta orquesta. Según ORCH-OR, las vibraciones cuánticas pueden ocurrir dentro de estos diminutos tubos. Los electrones dentro de las proteínas de los microtúbulos pueden existir en un estado de superposición cuántica, lo que significa que están en múltiples estados a la vez. Esta es la música del cerebro, un cálculo cuántico que ocurre a una escala masiva a través de miles de millones de neuronas simultáneamente. Esto no es solo ruido aleatorio, es un estado cuántico coordinado y coherente, una sinfonía de posibilidades que se desarrolla dentro de la arquitectura de nuestras propias células, todo antes de que se forme un solo pensamiento consciente. Pero un estado cuántico no puede durar para siempre. El nombre de la teoría, reducción objetiva orquestada, nos da una pista sobre lo que sucede a continuación. La reducción objetiva es la solución propuesta por Penrose a un profundo misterio cuántico. Sugiere que los estados de superposición colapsan por sí mismos después de cierto tiempo, debido a una característica fundamental de la geometría del espacio-tiempo. Este no es un colapso aleatorio, es un proceso físico específico, y la parte orquestada es donde entra el cerebro.
Se cree que los microtúbulos protegen y guían estos estados cuánticos, orquestando el momento de su colapso. Cuando ocurre este colapso, se elige un momento de realidad definida del mar de posibilidades cuánticas. Y según la teoría ORC-OR, este momento es un momento de experiencia consciente. Se toma una decisión, se siente una emoción, nace una idea. La conciencia, en esta visión, es una secuencia de estos eventos discretos de colapso cuántico, orquestados por los microtúbulos en nuestro cerebro. Cada colapso es como un solo fotograma en la película de nuestra conciencia. Esto significaría que la conciencia no es calculada por el cerebro, sino que es una característica fundamental del universo que el cerebro ha evolucionado para aprovechar. Para entender por qué algunos científicos vinculan la conciencia y la mecánica cuántica, tenemos que observar uno de los experimentos más famosos y desconcertantes de toda la física, el experimento de la doble rendija. Imagina que disparas diminutas partículas, como electrones, a una barrera con dos rendijas estrechas. Detrás de la barrera hay una pantalla que detecta dónde aterrizan los electrones. Si cierras una rendija, los electrones que pasan por la otra forman una simple banda en la pantalla, tal como cabría esperar. Lo mismo ocurre si cierras la primera rendija y abres la segunda. No hay sorpresas, pero algo realmente extraño sucede cuando abres ambas rendijas a la vez. Los electrones, disparados uno por uno, no crean dos bandas simples. En cambio, crean un patrón complejo de muchas bandas, un patrón de interferencia. Esta es la firma de una onda. Es como si cada electrón pasara por ambas rendijas simultáneamente como una onda de probabilidad, interfiriera consigo mismo y luego aterrizara en la pantalla como una partícula. El electrón sabe que ambos caminos están disponibles. Parece existir en una superposición de estados, una nube de potencial, hasta que golpea la pantalla. Aquí es donde se pone aún más extraño. ¿Qué sucede si intentamos echar un vistazo y ver por qué rendija pasa realmente el electrón? Si colocamos un detector en las rendijas para observar el camino del electrón, el patrón de interferencia desaparece. El acto de medir, de observar el electrón, lo obliga a elegir un solo camino. La onda de posibilidad colapsa en una realidad única y definida. El electrón se comporta como una simple partícula de nuevo. El mismo acto de observación cambia el resultado del experimento. Este efecto del observador ha desconcertado a los físicos durante un siglo. Esto lleva a una pregunta profunda. ¿Qué se considera un observador? ¿Tiene que ser un ser consciente? Algunos han especulado que la conciencia misma es el ingrediente especial que hace que la onda cuántica colapse. En esta visión, la realidad permanece como una neblina brillante de posibilidades hasta que una mente consciente la observa, obligándola a definirse. Es una idea que sitúa la conciencia humana en el centro mismo de la creación de la realidad física. Aunque la mayoría de los físicos no están de acuerdo, la paradoja sigue siendo un vínculo poderoso y tentador entre el mundo interior de la mente y el mundo exterior de la materia. La teoría ORC-OR es hermosa y ambiciosa, pero ¿hay alguna evidencia de ella? ¿Puede el cerebro realmente soportar estos delicados estados cuánticos? Un argumento clave en contra, defendido por físicos como Max Tegmark, es el problema de la decoherencia. El cerebro es cálido, húmedo y ruidoso. Los estados cuánticos son increíblemente frágiles. Se alteran fácilmente por las interacciones con su entorno, un proceso llamado decoherencia. Tegmark calculó que el entorno del cerebro es tan caótico que cualquier estado cuántico en un microtúbulo colapsaría casi instantáneamente, demasiado rápido para desempeñar cualquier papel en los procesos mucho más lentos del pensamiento. Sin embargo, la historia no ha terminado. En los últimos años, los experimentos han producido resultados sorprendentes. Un equipo del MIT descubrió que las moléculas anestésicas, que apagan selectivamente la conciencia, dejando intactas otras funciones cerebrales, parecen funcionar amortiguando las vibraciones cuánticas dentro de los microtúbulos. Cuando el anestésico está presente, las vibraciones se detienen. Cuando desaparece su efecto, regresan. Esto no prueba la teoría ORC-OR, pero es una pieza convincente de evidencia circunstancial. Sugiere que estos efectos cuánticos específicos dentro de los microtúbulos están, al menos, correlacionados con la conciencia. El campo de la biología cuántica también está revelando que la naturaleza podría ser una ingeniera cuántica mejor de lo que pensábamos. Estamos encontrando efectos cuánticos en la fotosíntesis,
donde las plantas usan la coherencia cuántica para transferir eficientemente la energía de la luz solar. Lo vemos en el sentido magnético de las aves, que pueden usar el entrelazamiento cuántico para navegar. Estos descubrimientos muestran que la vida ha encontrado formas de proteger y explotar fenómenos cuánticos frágiles en entornos biológicos cálidos. Quizás el cerebro también ha encontrado una manera de hacerlo. Entonces, ¿es la conciencia cuántica? La respuesta honesta, a día de hoy, es que no lo sabemos. La visión principal en neurociencia sigue siendo que la conciencia es una propiedad emergente de la computación neuronal clásica. Los argumentos en contra de la conciencia cuántica, especialmente el problema de la decoherencia, son fuertes. Sin embargo, los misterios persisten. Las paradojas de la medición cuántica y el problema difícil de la experiencia subjetiva siguen sin resolverse. La evidencia de efectos cuánticos en los microtúbulos es intrigante. La ciencia es un viaje, no un destino. La pregunta de nuestras mentes cuánticas sigue siendo una de las fronteras más emocionantes y abiertas en nuestra búsqueda cósmica del autoconocimiento.